Así que vamos a dar comienzo a nuestro servicio en esta mañana y damos gracias a Dios por cada amanecer. Vamos a estar puestos de pie porque encontré, anoche estaba buscando, encontré un poema muy bonito que se titula Cada nuevo amanecer. Yo lo que hice, cogí simplemente una estrofita. El que escribe el poema describe tantas cosas preciosas que hay en los amaneceres y la oportunidad que tenemos, ¿verdad? Yo lo único que cogí fue un fragmento y lo até a un versículo bíblico de la palabra de Dios. Simplemente vamos a orar, vamos a presentar nuestro culto, porque la misericordia y la gracia de Dios es grande de día en día. Así que le pido que cerremos nuestros ojitos de forma diferente. Yo siempre tengo, ¿verdad? Y oremos a Dios y presentemos nuestro servicio y nuestro culto que se va a dar para que sirva como ofrenda con olor grato delante de la presencia del Señor. Señor, primeramente venimos delante de tu santa y bendita presencia, porque tú eres un Dios santo, un Dios bueno y un Dios misericordioso. Te pedimos perdón, oh Dios, por tantas infracciones que cometemos delante de ti, que a veces ni nos damos cuenta. Por eso es que en la palabra dice de los pecados ocultos, y si son ocultos es que están escondidos. Líbrame, perdóname, ayúdanos, Señor. Señor, te pido que la iglesia de este tiempo nos ayude a reflexionar más en lo que es eterno, Padre, porque la vida es fugaz y pasajera. Somos peregrinos y extranjeros, y todo esto pronto terminará. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Le invito a que usted en su mente haga su culto, su adoración mientras se desarrolla el culto, ¿verdad? El servicio. Pero quiero leer este corto, esta pequeña estrofa que dice: cada amanecer es distinto. No hay dos iguales. Cada onda de luz, cada nube, cada detalle que puede ser visto, sentido, cada brisa y fragancia. Como cada día, como cada instante, nada es igual. En la naturaleza todo es original, literalmente. Por lo tanto, la gracia de Dios se renueva cada día y no nos deja de sorprender. Por lo siguiente, en Lamentaciones 3:22 dice: por la misericordia y la gracia del Eterno no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Vamos a meditar y vamos a darle gracias a Dios porque esta mañana es nueva. Porque según son la mañana, cada día es nuevo, son oportunidades que Dios nos da. Y quiero que medite en este himno tan hermoso. Para los que sufren en silencio, sumergidos en la oscuridad,
perdido la esperanza. Traigo nuevas de libertad. Prepara tu corazón para adorar al Señor. Para ti que dices que no puedes, que el cansancio y la fatiga te venció. Traigo hilos para remendar tus redes. Ven que el viento sopla a tu favor. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Daré gracias al Eterno por su amor y por su misericordia. Para aquel que lucha día tras día y que ha puesto su confianza en el Señor. Para los que esperan siempre hay resultados. Para los que esperan en Dios, alzarán sus alas como águila, correrán y no se cansarán. Y no importa cuánto dure su jornada, la fatiga no les vencerá. Alza tu mirada y no pierdas la esperanza. Alza tu mirada, que la vida no se acaba. Nada te detendrá si pones tu mirada en Él. Verás que vamos a cruzar. Para ti que escuchas este canto y has pensado, no podré cruzar. Sin temor, extiéndeme tu mano, que juntos vamos a llegar. Vamos a estar puestos de pie. Le voy a pedir a Dorquita que pase por aquí. Y de una vez, cuando termine de orar por los enfermos y las ofrendas, le entregas al pastor. Dios les bendiga, amada iglesia. Vamos a conectarnos con esta oración y a pedir por aquellos que necesitan en este momento de esa intervención divina cuando estamos enfermos, ¿verdad? Y en situaciones difíciles. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Primero que nada, dale una alabanza al Señor y alaba su nombre, porque Él es digno de toda gloria y de toda honra. Señor, recibe la alabanza de tu pueblo en esta hora. Recibe, Señor, estos corazones que llegaron hasta aquí.
Y llegaron, Señor, porque te aman. Llegaron, Señor, porque temen a tu nombre. Padre, y tú escuchas cada oración de cada uno de nosotros, porque somos tus hijos. Oh Padre Celestial, en este momento cada uno de nosotros pone en nuestra mente un hermano, una hermana que está pasando por una condición de salud. Señor, que necesita esa misericordia tuya que escuchábamos ahora. Señor, que necesita esa gracia tuya, ese toque tuyo especial que llega en los momentos más duros, más difíciles de nuestra vida. Señor, hay vidas afectadas en los hospitales. Hay vidas que han recibido un diagnóstico, Señor, y que se desesperanzaron, porque el Señor se ha olvidado de que ahí al lado está la misericordia, que solo tienen que levantar su mano y declarar con su boca con fe, y tú puedes acercarte a ellos, consolarlos, sanarlos, levantarlos. Señor, todo aquel que pase por una situación, Señor, de crisis emocional, crisis económica, Señor, los días malos que llegan a nuestra vida, que tú estés ahí, Padre, hazte presente en esta hora, hazte presente. Lo declaramos en el nombre de Jesús, por el poder, Señor, de la fe y de esa misericordia tuya que se derrama día a día sobre nosotros. Toca las vidas en necesidad en esta hora, Padre. También queremos agradecer, Señor, que tú nos has provisto tanto y nos has dado tanto. Señor, y de lo tanto que nos has dado queremos darte un poco. Ofrendar no solamente de lo material, sino del corazón. Gracias por las ofrendas. Y permite, Señor, que sean usadas para el beneficio de tu obra. Provee, Señor, y dale a aquel que necesite en esta hora. Poderoso Jesús. Amén y amén. Te pedimos también, Señor, por el pastor, en esta oración de iluminación que se va acercando, Padre, porque sabemos que tú, Señor, has puesto palabra en sus labios, has puesto carbón encendido. Señor, y abrimos nuestros corazones ahora a recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias nuevamente, Señor, y recibe la adoración de nuestro corazón. Amén y amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Pueden sentarse, amados. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Y saludamos a todos los hermanos que están aquí. Damos gracias al Señor, ¿verdad? Por el privilegio que nos da de estar en la casa del Señor. Y saludamos a mi querido y amado sobrino y a su compañera. Siempre que los veo me acuerdo de Milagro, y yo creo que nos parecemos mucho. Ellos dos, y Milagro y yo, no porque seamos bonitos los cuatro, sino en la historia, tú sabes, la historia de ellos se parece a la historia de nosotros, de Milagro y yo. Y es una bendición tenerlos aquí. Bienvenidos a la casa del Señor. Y están preparados, ¿verdad? Porque estamos montados en un avión, ¿sabes? En un 747. Ustedes están en un avión cómodo, tú sabes, aire acondicionado. Gracias a los hermanos de la iglesia, a Héctor y los demás hermanos que han ayudado a, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso al Señor. Mire qué lindo pusieron eso para Navidad y los arreglos. Nada de eso lo hicimos nosotros, ¿verdad? Pero damos gracias al Señor que hay gente con talento. Pero estamos en un avión y vamos a despegar, porque hoy vamos a estudiar la palabra del Señor y vamos a estudiar algo que es bastante profundo, ¿verdad? Esperamos en el Señor que Dios nos abra la mente, el conocimiento, el entendimiento. Y ahí mismo te incline su rostro y voy a hacer una oración antes de empezar para que sea el Espíritu Santo, Dios, obrando en la vida de nosotros y que podamos entender, ¿verdad?, lo que Dios nos quiere hablar a través de esta enseñanza de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Dios, es un privilegio estar en tu casa.
Gracias por esta experiencia maravillosa de llegar hasta aquí, Señor, y escuchar tu palabra. Te pedimos, Dios amado, que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento. La fe viene por el oír y el oír tu palabra. El creer en ti viene por escuchar esta palabra maravillosa. Gracias porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Así que te pedimos, Señor, que quites toda distracción y que nos ayudes a comprender claramente lo que nos quieres hablar. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Hoy tenemos un tema que de hecho en este tema ahí, en la guía positiva que tenemos ahí arriba, no está completo, pero dice conociendo la doctrina de la elección. Porque esta palabra, esta doctrina, la palabra doctrina quiere decir enseñanza. Esta enseñanza está claramente en la palabra del Señor. Que nosotros hemos sido elegidos por Dios. Y es bien importante entender esta palabra, aunque en nuestra comunidad, en nuestras denominaciones, en nuestras iglesias, este tema de la elección es un tema que es bastante difícil de expresar. Hay muchas objeciones en cuanto a este tema por ciertas cosas, ¿verdad? Pero lo importante es que usted escuche la palabra del Señor. Y es bien importante que usted entienda sobre esta doctrina, porque esta doctrina impacta nuestro carácter. ¿Cómo impacta nuestro carácter? Porque el saber que usted es escogido por Dios, usted vive una vida diferente. Vive una vida diferente. Impacta nuestra gratitud también, porque estamos más agradecidos del Señor al conocer esta gran verdad. Y impacta nuestra adoración. Le adoramos cuando sabemos que Él nos amó de una manera tan maravillosa, ¿verdad? Impacta también el Evangelio, que es la buena noticia. El Evangelio quiere decir buenas noticias. Y nosotros reconocemos que es por el Evangelio que nosotros llegamos al Señor. Esa buena noticia de salvación. Impacta también la confianza que tenemos en el Señor, entre otras cosas, ¿verdad? Pero vamos a ir, vaya conmigo a la Biblia, Primera de Tesalonicenses, y vamos a leer del 2 al 5. Si se puede poner un momentito de pie en reverencia a la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, y vamos a leer del versículo 2 al 5. Versículo 2 al 5. Y aquí Pablo le está hablando a los tesalonicenses, ¿verdad? Y le dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y mire este versículo 4, qué interesante. Porque conocemos, Pablo decía, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Padre, gracias por tu palabra, añade bendición a ella. Pueden sentarse, amados. Estaba hablando que no todo el mundo acepta esta doctrina, y mayormente el pueblo creyente, ¿verdad? Porque muchas veces hay orgullo cuando uno estudia esta doctrina y empieza a entender de qué se trata. Hay orgullo. Muchas veces no aceptan el hecho de que no pusieron nada para la salvación, o sea, excepto obviamente el pecado cuando llegamos al Señor, el pecado que hay en nosotros. Pero también porque muchas veces no han estado estudiando lo que quiere decir que hemos sido elegidos, ¿verdad?
Y vamos a ver 3 objeciones, lo más rápido que pueda, porque hay bastante material aquí. Pero vamos a ver 3 objeciones de las más comunes en esta enseñanza. Por ejemplo, algunos creyentes dicen que la elección atenta contra nuestra libertad. Porque, por ejemplo, la gente piensa y dice, si es Dios el que elige a nosotros, si Dios nos elige, ¿verdad? Pues nosotros no tenemos libertad. Quizás somos unos títeres, como piensa la gente. O sea, no somos libres nosotros de escoger. Porque si Dios nos escoge, pues nosotros... Entonces piensan eso. Pero esta versión parte de un concepto equivocado de lo que es la libertad. Porque yo actúo, ¿verdad?, como un hombre libre cuando mis acciones, o sea, lo que yo hago, son determinadas por mi propia decisión. O sea, lo que yo hago con mi propia decisión, pues me da esa libertad, ¿verdad? O sea, cuando yo fui el que decidí, cuando yo decido, cuando yo no soy forzado a hacer lo que uno hace, ¿verdad? Ni a decir lo que decidí, entonces actúo como una persona libre. Una persona libre. Y cuando nos convertimos al Señor, lo hicimos porque quisimos. Usted decidió estar aquí porque usted quiso. Usted se convirtió al Señor porque usted quiso. Fue una decisión libre y voluntaria. Cuando un pecador viene a Cristo en arrepentimiento y fe, es porque él ha decidido seguir a Cristo. Pero aquí hay algo más profundo en términos teológicos, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿qué fue, escuche bien, lo que hizo posible que ese pecador que está muerto, no era, ¿verdad?, que estábamos moribundos ni nada de eso, ni medio muertos, que algunos dicen estábamos muertos, ¿verdad? Pero en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, de manera que, ¿qué fue lo que hizo que ese pecador muerto en sus delitos y pecados pudiera tomar la decisión voluntaria y libre de seguir a Cristo? ¿Qué fue lo que hizo? Lo hizo posible la obra regeneradora del Espíritu Santo por causa de la elección del Padre. Por causa de la elección del Padre. Claro, nosotros no sabemos cuándo decidimos seguir a Cristo. Y en el momento de la conversión no entendemos esto porque es demasiado profundo, teológico, ¿verdad? Pero nosotros tomamos una decisión porque ya el Padre, a través del Espíritu Santo, había obrado en cada uno de nosotros. Lo que pasa es que no sabemos cuándo. Nosotros por eso oramos por las personas. Y el Espíritu Santo va haciendo una obra. Y esa persona se va interesando, ¿verdad?, en el Evangelio. Y es verdad que yo he decidido seguir a Cristo porque el Padre me eligió. Porque el Hijo murió por mí en la cruz, ¿verdad? Y el Espíritu Santo en un momento dado de mi vida aplicó ese poder y esa obra de redención en mi corazón. Y entonces nosotros decidimos seguir a Cristo. Lo que ha pasado aquí es que Dios nos libera de la esclavitud del pecado. O sea, cuando uno reconoce al Señor, el Espíritu Santo empieza a hacer una obra y uno va reconociendo nuestra naturaleza. Dios nos hace nacer de nuevo para por primera vez en nuestra vida que nosotros podamos ser seres libres, espiritualmente hablando. En una ocasión los que estaban alrededor de Jesús, que Jesús los seguía mucha multitud y estaban alrededor de él, y Jesús le decía, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ellos rapidito, en Juan 8, 33 y 36, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres.
Y Pablo le dijo a los romanos en Romanos 6, 17 y 18, pero gracias a Dios que aunque erais en pasado, ¿verdad? Porque ya ellos se habían convertido, esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. De manera que cuando yo me convertí a Cristo por primera vez en mi vida, nosotros actuamos como un ser libre. Agustín de Hipona, que era un hombre cristiano de aquel tiempo, decía que la elección no destruye nuestra libertad, sino que la restaura. Otra objeción que vemos en esta doctrina, en esta enseñanza, ¿verdad?, es que muchos piensan que hace de Dios un ser arbitrario y hasta cierto punto injusto, porque elige a unas personas y a otras no. Y algunos dicen, ¿cómo es posible que Dios elija a uno y a otros no? ¿Verdad? Y se preguntan sobre esta doctrina, pero esta objeción no tiene sentido y le voy a explicar por qué. Primero, no tiene sentido porque Dios no está obligado a salvar a nadie. De hecho, es al contrario. Dios sí está obligado por su justicia perfecta a condenarnos a todos. ¿Por qué? Dice la Biblia en Romanos 3:10, y por ahí, si usted lo lee en su casa, porque son muchos versículos, pero voy a leer más que Romanos 3:10, 12, dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. José lo estaba diciendo aquí hace un ratito. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a uno, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. O sea que lo que está queriendo decir es que todos íbamos condenados. Todos estábamos condenados. Pero Dios realmente no está obligado a salvar a nadie. Así que si Dios hubiera decidido no salvar a ningún ser humano, mire, como quiera, seguiría siendo bueno, santo y justo. Él no está obligado y Él ha decidido salvar a millones y a millones al costo de la vida de su Hijo. Hay más amor que ese. Por otra parte, nadie puede acusar a Dios de favoritismo ni de parcialidad, por la sencilla razón de que todos serán condenados. O sea, íbamos a ser condenados todos justamente por nuestros propios pecados. Y porque la oferta del Evangelio, escuche bien, está disponible para todo el que quiera. Les voy a dar un ejemplo. Si dos individuos están condenados en la cárcel por homicidio y el juez decide por amor cumplir la condena de uno y no del otro, este otro no tiene nada que objetar, porque él está en la cárcel por su propio crimen. Y más aún cuando el juez decide también al otro condenado otorgarle el indulto y ese otro condenado lo rechaza. Eso es el Evangelio. No es lo que pasa con el Evangelio, ¿verdad que sí? El Señor te está dando todo, te da todo ahí y te dice, mira, este es el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. Y en Timoteo dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay un nombre dado a los hombres bajo el cielo en el que podemos ser salvos. O sea, Él le está dando todo. Así que Él está diciendo, venga a beber de las aguas de la vida. Así le dijo a la mujer samaritana en aquel pozo. Así que no hay excusa. El Señor le extiende la invitación y el pecador la rechaza. ¿Dónde está la injusticia de Dios? Pablo trata con esa objeción en Romanos 9:14. Si usted lee esa epístola y en Romanos 9:14, él dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. O sea, aquí Pablo está discutiendo con alguien que no cree en la elección, en esta doctrina.
Y nosotros estamos de acuerdo con Pablo. Dice en Romanos 9, 14 y 17, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y dice el versículo 15, pues San Moisés dice, está citando ahí el capítulo 33 de Éxodo, dice, pues San Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, dijo el Señor ahí. De hecho, Él no está diciendo, tendré misericordia del que yo sé que cuando se predique el Evangelio, Él va a tener un corazón más blandito, ¿verdad? Y va a aceptar el mensaje. No, Él no dice eso. Él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, eso lo está diciendo la Biblia. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahora, ¿cómo Dios sabe? Como Dios sabe que la gente no va a correr. La gente no corre. ¿Ve? Porque dice, no depende ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios sabe que la gente no va a correr. Dios sabe que la gente no va a ir hacia Él. Entonces Dios en su soberanía voluntariamente decide obrar eficazmente y va tras los pecadores con cuerdas de amor y los trae a la cruz del Calvario. Y hay una tercera objeción rapidito, y es que esta doctrina apaga el fuego evangelístico del creyente. O sea, ¿para qué tú vas a predicar la palabra? En otras palabras, ellos dicen, ¿para qué tú vas a predicar si realmente Dios eligió ya las personas que se van a salvar? Pero esto nos lleva a pensar que los elegidos se van a salvar como quiera, ¿verdad? Cuando uno piensa así. Pero esta versión no toma en cuenta que Dios no solo ha predestinado a quienes se van a salvar, sino también el medio a través del cual esos elegidos van a llegar a ser salvos. Por eso en la Biblia habla mucho de predestinación y de elección. Si usted lee la Biblia, usted va a ver mucho eso. Decía un versículo, dice que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero el medio que Dios utilizó para que esos elegidos lleguen al Evangelio es la predicación. Dice 1 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso es lo que dice la Biblia aquí. Y dice también en 2 de Timoteo 2:10, por tanto, todo lo soporto. Pablo decía, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Y uno se pregunta, pero, ¿por qué tú soportas, Pablo, si son elegidos ya y van a ser salvos, ¿verdad? Son escogidos. No te afanes tanto. Y es que nadie se va a salvar si no es a través de la predicación del Evangelio. Por eso la Biblia de Pablo decía, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero hay algo más que eso, obviamente. Pablo no se quedó en Antioquía diciendo que se iban a salvar esas personas de los tesalonicenses. Él no decía eso. Él tuvo que ir y predicar para que ellos se salvaran. Así que nadie se va a salvar si no escucha la predicación del Evangelio. Había una persona cristiana que escribió un libro, ¿verdad? Hace muchos años, se llama John Stott. Decía que la doctrina de la elección, lejos de hacer innecesaria la evangelización, la hace indispensable. Porque es solo a través de la predicación y recepción del Evangelio que el propósito secreto de Dios llega a ser revelado y conocido. Hay un misterio en la palabra, en la predicación. Por eso dice que la Biblia es viva, que la palabra está viva, viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, la palabra está viva. Cuando tú la escuchas, empieza el Espíritu Santo de Dios a hacer una obra regeneradora para que tú puedas, pero eso es a las personas. Ahora tú y yo no sabemos a quién Dios ha escogido, ¿verdad? Pero vamos a ir más adelante.
¿Cómo Pablo podía estar tan seguro de que Dios había escogido a los tesalonicenses? Porque él está diciendo, yo doy gracias a Dios porque Él los amó y los eligió. O sea, Pablo sabía ya que Dios los había amado y los había elegido a los tesalonicenses. ¿Sabes tú si el Señor te escogió? ¿Puedes tú saber si Dios te eligió a ti? Es importante esa pregunta, ¿verdad? ¿Cómo Pablo sabía que había Dios escogido a los tesalonicenses? Dice el versículo 5 que leímos hace un ratito, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Él lo sabía porque él veía esa evidencia del evangelio, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, o sea, en plena seguridad. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, en pocas palabras, Pablo está diciendo, yo sé que ustedes fueron elegidos por Dios por la obra que el Señor hizo en ustedes, por medio de la predicación de la palabra. Se veía el fruto de esas personas, ¿verdad? Perseverando en amor y en muchas cosas. Mire, Dios se acerca por medio de su palabra a cada uno de nosotros. Y es Dios el que viene y viene por medio de su palabra. Pablo y Timoteo y otros fueron a Tesalónica a predicar esa palabra de Dios. Cuando usted y yo compartimos el evangelio y compartimos la palabra de Dios con otra persona, es Dios mismo acercándose a esa persona. No somos nosotros. Cuando usted le predica a alguien, le habla del evangelio de salvación, es Dios mismo que está haciendo un acercamiento a esa persona. O cuando alguien viene aquí y no ha escuchado la palabra de Dios, es Dios mismo acercándose a esa persona para que escuche la palabra de Dios. Y eso es maravilloso, porque el Dios creador del cielo y de la tierra, que hizo el universo, tiene ese amor y se acerca a las personas a escuchar la palabra de Dios. Y es tan triste que aún en las iglesias algunos objeten esta doctrina de la elección, porque cuando una persona creyente objeta esta doctrina, no se está dando cuenta de que está objetando un aspecto bien fundamental del amor de Dios. Y lo vamos a ver ahora. Dios no ama, escúcheme bien, generalmente, o sea, Dios no ama en general, Dios ama en particular, y yo le voy a explicar eso ya mismo. ¿Cuál es esa base de la elección? ¿Cuál es la base que Dios utiliza para elegir a la persona? Nosotros leímos al principio que Pablo en estos versículos agradece profundamente a la iglesia, ¿verdad? Por un aspecto fundamental, y es que da gracias a Dios porque estos hermanos eran amados y elegidos de Dios. La iglesia de Tesalónica. En otras palabras, Pablo decía, yo doy gracias a Dios porque ustedes son amados y elegidos. Todo lo demás, por lo que yo puedo dar gracias por ustedes, se desprende de este hecho, ¿verdad?, tan fantástico. Si ustedes han venido a Cristo en arrepentimiento y fe, si ustedes manifiestan esos atributos de madurez espiritual y fe, esperanza y amor, es porque Dios los amó y porque Dios los eligió. Pero Pablo comienza a enseñar esta doctrina. Fíjese, esta iglesia de Tesalónica estaba comenzando, había muchas personas nuevas en la iglesia. Dicen los teólogos que esa fue la primera carta que Pablo escribió, la de los tesalonicenses. O sea que empezando con estas personas a crecer, Pablo le trajo esta doctrina de la elección. Pero la base de la elección, leemos una vez más el versículo 4, dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. O sea, la base de esta elección no se encuentra en ningún mérito de parte nuestra. No se encuentra en el hecho de que Dios sabía de antemano que nosotros íbamos a creer cuando se nos predicara el evangelio. No. Dios nos eligió porque Él nos ama. Él nos eligió porque Él nos ama. Y Él nos eligió porque soberanamente Él decidió amarnos. Él decidió amarnos aunque ninguno de nosotros era amable.
que ninguno de nosotros era amable. Dios nos eligió. Y aunque ninguno de nosotros era digno de ese amor, no hay ningún mérito personal en el hecho de que Dios nos ame. Él nos amó porque quiso amarnos y porque nos amó, sabe que nos eligió. Mire, del pueblo de Israel, mire lo que Dios decía en Deuteronomio 7 y 8. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová o os ha escogido. Pues vosotros erais, decía, el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón y rey de Egipto. O sea, la razón por la que Dios amó su pueblo no era porque ellos merecieran su amor, sino porque Dios decidió amarlos y porque los amó, los escogió y los redimió. Por eso a mí me encanta tanto este versículo de Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él nos escogió habiéndonos predestinado en amor. La elección y amor, eso tiene una conexión que encontramos más adelante en 2 de Tesalonicenses 2:13, que dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Cuándo nos escogió? Desde el principio. Dios nos escogió para salvación en la eternidad. En la eternidad. Desde el principio tú no habías hecho nada ni malo ni bueno. De hecho, ibas a hacer lo malo, pero Dios te escogió y decidió escogerte. Y eso es lo mismo que dice Pablo en 2 de Timoteo 1:9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a lo que tú hiciste, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Escucharon bien eso? Si tú eres creyente es porque Dios decidió amarte y hacerte beneficiario de su gracia. Él te amó porque te amó. No hay más nada. Él te amó porque te amó. Y por causa de ese amor tan especial que Él tiene por los suyos, los eligió. Y quizá usted se pregunta, pero la Biblia nos dice que Dios es amor y que Él ama a todo el mundo. Sí y no. De que Dios es amor, sí. Ama Él a todo el mundo, sí y no también. Le voy a explicar, depende de cómo usted esté usando esa palabra amor. La Biblia dice que Dios es amor y que es amor y se extiende a todas sus criaturas de un modo u otro. Nosotros los creyentes debemos imitar a Dios con amar a nuestro prójimo, claro que sí, ¿verdad que sí? Por eso Él decía en Mateo 5, 44 y 45, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. O sea, hay una benevolencia general de Dios que alcanza a todos en este mundo. Una clase de amor que abarca a todo el mundo. En las mañanas Él hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Pero la Biblia también nos revela que hay una clase de amor en Dios que está reservado exclusivamente para sus escogidos. Así que siéntase orgulloso de eso. De no ser así, entonces, esta declaración de Pablo en 1 de Tesalonicenses no tendría sentido. Cuando él dice, damos gracias a Dios, hermanos amados en el Señor, o por el Señor. Ahí dice, hermanos amados por el Señor. ¿Qué tiene eso de grande si Dios ama a todo el mundo? ¿Por qué Pablo enfatiza hermanos amados por el Señor si Dios ama a todo el mundo por igual? Pero es obvio que cuando Pablo les dice, ustedes son amados y elegidos por el Señor, Pablo está asumiendo en
en ese momento hay un privilegio especial que no todo el mundo tiene. En otras palabras, ustedes son los amados y elegidos por el Señor. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses. Aquí hay un ejemplo de esto. Imagínense que yo estoy hablando con alguien en una conversación y en medio de esa conversación me pregunta, ¿qué te gusta más, la playa o las montañas? Y yo le digo, bueno, yo amo las montañas. Y sigue la conversación más adelante y yo le digo, bueno, seguimos hablando y nos envolvemos y salimos hablando de la peja mía que se llama Catalina. Y yo digo que yo amo a Catalina. El milagro ya no lo cree, pero yo digo que la amo y de repente cambia el tema y empezamos a hablar de matrimonio y yo digo que amo a mi esposa. Bueno, pero esta persona, estoy hablando con esta persona y yo espero que esta persona entienda que yo no amo a Catalina más que a Milagro. A la pejita mía más que a Milagro, ¿sabes? Ni amo, ¿verdad?, las montañas más que a Milagro o la playa más que a Milagro, ¿verdad? Ahí se mencionó 3 veces, amo la playa, amo la montaña, amo la peja, amo a mi esposa, pero ¿usted cree que yo la amo igual a todas? Eso es similar. No puedo amar la montaña o a mi perra como amo a mi esposa. Imagínate, duermo con el pejo, no me hace comida hoy. No. Así que a mi esposa yo la amo con un amor particular. Diferente. Es particular. El amor se define por el objeto del amor. El amor se define dependiendo del objeto. El amor de Dios por los suyos es especial. No se limita a una benevolencia general que nos hace disfrutar de su sol y de su lluvia. Es mucho más que eso. El amor de Dios por nosotros lo mueve a darnos a Cristo. Nos ha dado a Cristo para la salvación. Este es un amor particular por personas particulares. Eso lo podemos ver por la oración que el Señor hizo en Juan 17, que le llaman la oración sacerdotal. Él dijo en Juan 17:9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. En otras palabras, Jesús dice, Padre, lo que yo te estoy pidiendo es por mis discípulos, no por el mundo. Ellos son míos, los otros no lo son. Mire lo que dice más adelante en este mismo capítulo 17, Juan 17, en el Evangelio de Juan 17, 22 y 23. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. O sea, la versión de la Biblia de las Américas lo dice de esta manera, que los amaste tal como me has amado a mí. La Biblia dice que el Padre tiene el Hijo, o sea, tiene en el Hijo toda su complacencia y Él nos escogió a nosotros para unirnos a su Hijo, para que el Padre nos ame igual como ama a su Hijo. Dice que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Ustedes saben lo que eso significa. Muchas veces los creyentes nos sentimos que nos falta el amor, carentes de amor muchas veces. Y escuchamos muchos cristianos diciendo, nadie me quiere. Pero Dios te ha amado tanto, tanto y tanto, que escogió a su Hijo para que muriera en una cruz para darte salvación. El Dios del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, te ama, te ha amado. Y Él ama porque Él decidió amarte. Y es un amor particular y es un amor especial. Ya estoy terminando, pero para terminar quiero decir lo siguiente. La doctrina de la elección no es una doctrina para discutir, ¿verdad? Es una doctrina para gozarnos en ella. Hay unos beneficios, usted coge el lado positivo de eso. Esto fortalece nuestra vida. Primero, porque promueve la humildad. ¿Sabe por qué promueve la humildad? Porque le atribuye a Dios toda la gloria.
por la salvación de nosotros. La salvación es del Señor y esta doctrina asume nuestra completa impotencia para salvarnos por nosotros mismos. O sea, cuando yo como ser humano fallo, porque soy un ser humano y fallo, peco, todos los días le tengo que pedir perdón al Señor. La Biblia dice que los que se creen que son santos, ¿verdad? Y que no pecan, pues esas personas, la Biblia dice en Primera de Juan, dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero si dice que tú no has pecado, pues le haces a Él mentiroso y la verdad no está en ti, dice la palabra de Dios. Nosotros fallamos. Y a veces cuando fallo, yo digo, gracias Señor, porque no depende de mí la salvación, llegar al cielo. Si fuera por mí ya, como yo me sentía antes, siempre estaba con una pata en el infierno y otra en el cielo. Y venía caminando así, yo, ay Dios mío, en el infierno y en el cielo, en el infierno y en el cielo, en el infierno. O sea, porque estoy diciendo que depende de mí. Entonces, yo me imagino al Señor que eso lo debe ofender tanto, que uno se pueda atribuir que por yo portarme bien, por mis méritos, yo puedo entrar al cielo. Yo me imagino, ¿por qué tú enviaste a tu hijo? Si yo podía hacerlo, portándome bien pero es que no hay bueno ni aún uno. Si tú conoces tu corazón, sabes que es imposible. Entonces yo recuerdo que yo vivía así en el infierno. Y yo decía, Dios mío, Señor, no vengas esta noche, yo durmiendo, amanecido. No vengas esta noche porque yo me voy al infierno. Porque dependía de mí. Pero no. Él decidió amarte. Él te eligió, te escogió. Él hizo todo. Entonces, tienes que ser humilde y reconocer eso. También promueve la santidad, contrario a lo que la gente pueda decir. Porque dice, como eres elegido, eres salvo, pues entonces ahora tú haces lo que te da la gana. No. Cuando tú conoces al Señor, sabes que es un Dios santo. Dice, porque el creyente entiende que Dios lo escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para ser santo y sin mancha delante de Él, para eso fue que Él nos escogió. Y lo dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Esto es un proceso. Nosotros, mientras estemos en esta tierra, hay debilidades, hay batallas, hay luchas, pero vamos a ir poco a poco creciendo. Porque el Señor ya sella a los que son suyos y le va ayudando a fortalecer, a crecer, porque esto es un camino que hay que recorrer. Pero nosotros no fuimos escogidos para ser felices, sino para ser santos. Esa es la prioridad cristiana. Por eso decía en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, o sea, antes de usted haber nacido, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? A la imagen de su Hijo. ¿Una imagen qué es? La imagen de Cristo. Nosotros tenemos que ser la imagen de su Hijo, la imagen de Cristo. ¿Cómo era Cristo? Santo. Tenemos que intentarlo. Por lo menos, quédense en el intento. Hágalo. Si falla, abogado tenemos y seguimos. También promueve la seguridad de la salvación. Eso es otra cosa. ¿Qué puede darle más seguridad a un creyente que el hecho de saber que la salvación depende enteramente de Dios soberano, que sin condición alguna decidió amarnos y elegirnos desde antes de la fundación del mundo? Yo le doy gracias muchas al Señor de que yo no tengo fe en mi fe. Pues si yo tuviera fe en mi fe, lo que acabo de decir, porque mi fe es variable. El decreto de Dios es invariable y eso nos da mucha tranquilidad. O sea, lo que tú tienes que estar seguro es que tú eres una oveja de Dios. ¿Cuántos son ovejas de Dios? Tienes que estar seguro de eso. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Jesús, y yo las conozco y me siguen. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrancar de la mano de mi Padre. Mi Padre y yo somos uno. Realmente, si no eres oveja, a mí me dieron aquí.
¿Se pierde la salvación o no se pierde la salvación? Porque eso se pasa por ahí, la gente hablando de eso. Y yo, ay santo, si yo llego a saber eso, porque yo le decía, pues entonces soy un cabrito, no soy oveja, porque se va a perder. Soy un cabrito, me tengo que convertir y verlo otra vez, porque, o sea, cuando el Señor dijo eso, mis ovejas, o sea, está hablando Dios ahí, Jesús, oyen mi voz, yo las conozco, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Quizás la gente dice, bueno, pues ¿de qué oveja estaba hablando más que de los discípulos? No. Si usted es una oveja del Señor, ahora tiene que estar seguro de que es oveja, porque los lobos se disfrazan de oveja. En las iglesias hay mucha gente loba que se disfraza de oveja. Pues, eso no lo sabemos. Pero ninguna oveja del Señor se va a perder. Ninguna, Él lo dijo. No lo dije yo, lo dijo Jesús mismo. El Padre a sus ovejas las tiene. Así que solo pensar que si, ¿verdad?, la salvación dependiera de mí como persona, como yo pensaba antes, que vivía en derrota todo el tiempo, a menos que me creyera, ¿verdad?, un pecador, y que todo lo que hago lo hago perfecto. Cuando las personas piensan, ¿verdad?, que por ellos mismos, yo me imagino que eso ofende a Dios. El pensar que por ellos mismos, porque una cosa es obviamente sí el sentido de tú querer vivir en santidad para agradar al Señor, ¿ves? Porque Dios es santo, y tú tienes que vivir en santidad para agradar al Señor. De hecho, ese es el fruto de una conversión genuina, de una persona que ha entregado su vida y sus pecados al Señor, ¿verdad? Y quiere vivir para agradar a Dios, no para vivir. Dice Primera de Juan 1, 8, 10, que si decimos que no tenemos pecado, lo dije ahorita, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros fallamos, iglesia. Pero cuando usted es un hijo de Dios, hay provisión. Yo antes vivía en derrota, se lo tengo que confesar, todo el tiempo en derrota. Porque yo decía, bueno, ya fallé. Ya le fallé al Señor, pues lo voy a fallar el resto de la semana. Si viene, pues me quedé. Ya yo fallé, yo voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo mal. Porque ya estoy en el infierno. Pero cuando tú dices, bueno, te fallé, Señor, te fallé. Levántame, mira esta debilidad. Mira esta debilidad que tengo. Ayúdame. Tú sabes que todavía lucho con mis debilidades y todavía lucho con situaciones que hay en mi vida. Y hasta que Cristo venga, van a estar ahí porque esto es un caminar. Vivimos en una tierra caída, en un mundo caído. Hay muchas batallas que tenemos que... Pero cuando tú vives en esa inseguridad, ¿para qué? ¿Cuánta gente no hay por ahí que decían que eran cristianos? En la calle, ¿para qué yo voy a estar en la iglesia si yo... como dice Héctor, es el hospital que tenemos que venir a escuchar la palabra de Dios, que es la que te va a transformar. Esto no es cuestión del que está aquí parado hablando ni nada de eso. Es una obra del Espíritu Santo en la vida de uno, escuchando la palabra del Señor y pidiéndole al Señor, ¿verdad?, que haga una obra poderosa en la vida. Leía yo, qué maravilloso, porque estaba leyendo yo en estos días, ya terminamos, pero estaba leyendo yo la palabra del Señor que decía Pablo aconsejándole a la iglesia que si una persona no es cristiana, ¿verdad?, o por ejemplo está la pareja y él no es cristiano y ella sí, y consciente la persona que no es cristiana vivir con esa persona, ¿sabe qué Pablo le decía? Quédese con ella si ella consiente, porque si tú la vas a hacer santa. Y eso me llamó la atención. Igual que tus hijos, ¿verdad? Si consienten en... O sea,
Si se separan, entonces tus hijos no son santos. Así, algo así decía. Y yo, qué tremendo, Señor. O sea, un hogar donde hay una persona que conoce al Señor, ¿verdad? Y que la otra persona no conoce al Señor, usted se queda ahí y usted ora y el Señor va a ir santificando, va haciendo una obra poderosa. La misericordia de Dios es soberano. Y Dios es maravilloso. Y si usted está aquí hoy, quiero que esté de pie un momentito. Si usted está aquí hoy es porque el Señor lo ha traído a que usted escuche esta palabra. Hay una elección. El Señor nos escogió. Y usted quizá piensa, wow. Pero tenemos que estar agradecidos. Esta mañana escuchaba lo que José estaba hablando de estas personas mártires en estos Países Bajos, estos países del tercer mundo, lo que le llaman la ventana 1040, donde hay tanta persecución, que está lleno de musulmanes, de personas que odian el cristianismo. Y van estos misioneros y los meten presos. Miren, Dios lo escogió a usted para que viviera aquí, para que viniera a esta iglesia desde antes de la fundación del mundo. Jehová está en su trono y su reino domina sobre todo. Él lo escogió. Y de eso tenemos que dar gracias. Tenemos que dar gracias que el Señor nos permitió nacer en este país, que podemos estar aquí. Lo más felices hablando de la palabra del Señor, trayendo una palabra de esperanza, de amor, de gracia, de salvación. Y seguimos orando por los que nacieron en esos países que lamentablemente no tienen esta libertad, no tienen estas comodidades que nosotros tenemos. Nuestra oración debe ser el que el Señor nos ayude a valorar lo que el Señor nos ha dado. Dónde nacimos, dónde estamos. Usted mire alrededor de los países que están cerca. Aquí tenemos a Roberto, que viene de Cuba y sufre por lo que pasan sus hermanos allí. Así que sea agradecido de Dios y que Dios nos abra la mente y nos haga entender las bendiciones que el Señor ha derramado sobre cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque qué privilegio, Señor, el que tú nos hayas mirado de esta manera y nos hayas amado tanto y nos hayas colocado aquí y nos hayas amado sin ningún mérito, porque no tenemos nada que ofrecerte. Y queremos ser agradecidos y queremos, Señor, que podamos entender esta palabra maravillosa que nos ha dejado. Gracias, Señor. Porque el salmista decía, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que iban a pasar. Te damos gracias, Señor, porque aunque no merecemos lo que nos ha dado, Dios, queremos ser agradecidos. Muestra nuestra condición y ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Oro por cada uno de los hermanos que están en este lugar. Derrama tu bendición sobre cada uno, Señor. Algunos somos más débiles que otros. Tenemos batallas, tenemos luchas, situaciones difíciles que enfrentar. Fortalece a mis hermanos. Que tu Espíritu, Señor, les fortalezca de manera poderosa. Danos las almas que necesitamos para esta batalla, Dios. Esta batalla espiritual. Abre nuestro entendimiento. Y te pido por cada uno de mis hermanos en el resto de la semana que les ayudes, que les fortalezcas, que les guardes, Señor. Mira sus metas, sus planes, Señor. Que puedan entrar en ti, Señor. Que todos esos planes vayan, Señor, agarrados de tu presencia, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.